Muy buenas, somos Oposito Edu, autores de numerosos libros de ayuda al estudio y la formación en las oposiciones de educación. Queremos darte la bienvenida a un nuevo episodio de la formación que estamos llevando a cabo y que complementa los libros que tenemos disponibles tanto en Amazon como en otras plataformas. Una formación que está pensada para personas que buscan formarse de manera autodidacta, crear su propio camino hacia el éxito en las oposiciones y conseguir la tan soñada plaza de maestro de profesor. En este episodio vas a conseguir información, consejos y sobre todo la motivación necesaria para alcanzar tu objetivo final, la plaza, construyendo así una vida más fácil. Ahora sí, vamos allá, te dejo con el episodio. Hoy nos metemos de lleno en un tema que es, piedra angular para cualquiera que esté preparando las oposiciones de magisterio en primaria. Hablamos del desarrollo infantil de 0 a 6 años. Tenemos delante el famoso tema 1, un clásico, en muchas convocatorias. Exacto. Un tema denso, sí, pero fundamental. Porque, más allá de la teoría pura y dura, entender cómo evoluciona un niño o niña en esta etapa nos da las herramientas para ser realmente eficaces en el aula, tanto en infantil como luego en primaria. Claro. No es solo saber conceptos, es saber aplicarlos. Esa es justo nuestra misión hoy. No vamos a limitarnos a resumir el tema 1 sin más, sino que vamos a intentar extraer esas perlas, ¿sabes? Esas ideas clave sobre el desarrollo cognitivo, motor, afectivo, social. Que realmente marcan la diferencia en nuestra práctica diaria y, por supuesto, de cara a defender nuestra programación o resolver los casos prácticos en la OPO. Precisamente. Vamos a intentar conectar la teoría con la práctica docente, viendo qué factores influyen en este desarrollo y qué papel jugamos nosotros, los adultos, como mediadores cruciales, en todo este proceso. Pues al lío. El material empieza marcando dos grandes etapas dentro de estos 6 años. La primera infancia, de 0 a 3, y la segunda, de 3 a 6 o 7 años, que coinciden más o menos con los ciclos de infantil. Eso es. ¿Qué nos interesa destacar de esa primera fase, 0 a 3 años, más allá de lo obvio, claro? Pues mira, más allá de los hitos que todo el mundo conoce, como empezar a caminar o las primeras palabras, el texto resalta aspectos que son clave de verdad para entender su comportamiento, en el aula o en casa, Ajá. Ese miedo inicial a lo desconocido, por ejemplo, que a veces pasamos por alto, o esa necesidad de independencia que surge, y surge fuerte, y que se manifiesta en la famosa fase del no, sobre los 2 años más o menos. La fase del no. Claro, y no es solo terquedad, es autoafirmación. Están empezando a construir su yo. Entender eso ya cambia la perspectiva, totalmente. No es que nos rete, es que está, construyéndose. Y sobre los 3 años, el texto menciona el control de esfínteres y el inicio del juego compartido. 2 hitos enormes, Sí, enormes en su socialización y autonomía, totalmente. Y luego, en la segunda infancia, de 3 a 6 o 7 años, vemos cómo explota la imaginación, la memoria. Se interesan más por el entorno social. Aunque su maduración sigue su propio ritmo, quizá más pausado que el torbellino de los primeros años, ¿no? Sí, es diferente. Sigue habiendo miedos, claro, pero empiezan a gestionarlos de otra forma, a través del lenguaje, de la representación. Vale, ese es el marco general. Ahora, vamos a lo cognitivo. El texto se apoya mucho en Piaget. Imposible evitarlo en las oposiciones, Ineludible. Del estadio sensorio-motor, 0-2 años, destaca la exploración física como base del conocimiento. Sí, ahí el mundo se conoce tocando, moviendo, chupando. Es pura acción-percepción. Pero donde realmente tenemos que afinar la mirada como docentes es en el estadio preoperatorio. De 2 a 7 años. Eso es, de 2 a 7 años. Aquí el lenguaje lo cambia todo. Pero ojo, el pensamiento tiene unas características muy peculiares que vemos a diario en clase. Muy específicas. El texto las enumera: concreto, sincrético, egocéntrico, transductivo, irreversible, mágico, centrado. Es una lista larga, sí. Quizás podríamos agruparlas para entender mejor sus implicaciones prácticas. ¿Qué es lo esencial que un maestro debe ver detrás de estas etiquetas? Yo creo que lo fundamental es entender que su lógica es diferente a la nuestra. No es que no tengan lógica, es que opera de otra manera. Por ejemplo, el egocentrismo. No es egoísmo moral, como a veces se piensa. Es una incapacidad cognitiva para adoptar la perspectiva del otro. Si un niño le tapa la visión a otro sin darse cuenta,
pues no lo hace por fastidiar. Claro. Es que simplemente no concibe que el otro no vea lo mismo que él. No se le pasa por la cabeza. Claro, y eso tiene implicaciones directas en cómo gestionamos los conflictos o explicamos las normas. No podemos apelar a una empatía que aún no han desarrollado plenamente. Exacto. Aún no está ahí. Y el pensamiento mágico. Ese animismo, finalismo, artificialismo. Ahí tenemos una fuente inagotable para conectar con ellos. Es genial. Cuando un niño cree que la luna le sigue o que sus juguetes tienen sentimientos, eso es animismo. Sí. Y no es solo fantasía, es su manera de explicar el mundo. Aprovechar ese pensamiento mágico en nuestras propuestas didácticas, en los cuentos, en el juego simbólico, es clave para motivarles. Totalmente. Y entender el finalismo, llueve para que crezcan las flores, nos ayuda a ver cómo buscan una causalidad muy centrada en ellos mismos, muy funcional para ellos. Y la centración, eso de fijarse en un solo aspecto, el clásico ejemplo de los vasos de agua, ¿no? El que es alto y estrecho frente al bajo y ancho. Ese es el ejemplo típico, sí. ¿Cómo nos afecta eso en el aula? Pues por ejemplo, al trabajar conceptos matemáticos iniciales, muchísimo. No podemos dar por sentado que comprenden la conservación de la cantidad si solo cambiamos la forma del recipiente. Necesitan manipular, experimentar, ver las transformaciones de forma concreta. Su pensamiento es concreto, ligado a lo que ven y tocan, y además irreversible. Les cuesta muchísimo deshacer mentalmente una acción. Por eso las actividades manipulativas son tan cruciales en infantil. Entonces, más que memorizar la lista de características piagetianas, la clave es entender cómo esa forma de pensar condiciona su aprendizaje y su interacción social. Eso es. Y el lenguaje, como dice el texto, es la gran herramienta que les ayuda a empezar a superar poco a poco estas limitaciones. Exacto. El lenguaje les permite empezar a descentrarse un poquito, a comunicar sus ideas aunque sea desde su perspectiva egocéntrica y a organizar su pensamiento. Es fundamental. Perdona que te interrumpamos un segundo la formación, pero si estás escuchando esto desde Spotify, te queremos pedir algo muy sencillo, pero que va a marcar la diferencia para que la formación llegue a más gente y tenga sentido seguir creándola. Te pedimos por favor que detengas solo un segundo la formación y puedas valorarla del 1 al 5. Cuantas más opiniones recientes de 5 estrellas tengas, más nos vas a ayudar a que el algoritmo reconozca esta formación como interesante y que podamos seguir creando nuevos capítulos. De verdad, solo te va a llevar 10 segundos porque no hay que escribir nada, únicamente puntuar, y a nosotros nos vas a ayudar un montón. Ligado a esto, hablemos de lo motriz. Se menciona a Cañizares, que dice que la mayoría de hitos psicomotores se logran en infantil. Empezamos con reflejos arcaicos, ¿no? Como el de moro o el de succión, que desaparecen pronto. Sí, esos son reflejos de supervivencia inicial, desaparecen en los primeros meses. Pero luego viene lo interesante, el desarrollo postural y del esquema corporal. El control postural. Básico, sí. Depende de la maduración del sistema nervioso central, del SNC, y es la base para todo. Sentarse, ponerse de pie, caminar. Cualquier dificultad ahí afecta a todo lo demás, incluso a la atención o a la escritura más adelante. Y el esquema corporal, esa representación mental de nuestro propio cuerpo. El texto dice que se construye por ensayo y error entre los 2 y 6 años. ¿Cómo intervenimos nosotros aquí como maestros? Pues de forma decisiva, a través del juego, del movimiento, de canciones que nombran partes del cuerpo, actividades frente al espejo. Ayudamos a que tomen conciencia de su cuerpo, de sus posibilidades, de sus límites también. Es fundamental para su autoconcepto y su relación con el espacio y los objetos, que un niño sepa hasta dónde llega su brazo o cómo coordinar sus piernas para saltar. Eso es una construcción activa que debemos acompañar. No viene solo. Y luego está la lateralidad. Ser diestro, zurdo, ambidiestro. El texto menciona etapas prelaterales y que se establece sobre los 3-5 años. Hay influencia genética y también sociocultural. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros? Principalmente respetar el proceso. Eso es lo más importante. No forzar la lateralidad nunca. Observar qué mano usan preferentemente en distintas actividades. Coger, lanzar, punzar. Y ofrecer materiales y actividades que les permitan explorar y definirse. Vale. Una lateralidad bien establecida es importante para aprendizajes posteriores como la lectoescritura, por toda la organización espacial que implica, ¿sabes? El texto menciona también la psicomotricidad como enfoque para trabajar todo esto.
Sí, la psicomotricidad, ya sea más dirigida o más vivenciada, es una herramienta potentísima en infantil, porque integra lo motor, lo cognitivo y lo afectivo. Ayuda a dominar el cuerpo, a expresar emociones, a relacionarse. Es mucho más que hacer gimnasia, vamos. Conectando con eso último, vamos a los aspectos afectivos y sociales. Se cita a Giddens, que remarca la interconexión total con lo demás, y el texto destaca las teorías interaccionistas. Claro, es que no se puede separar. Las emociones influyen en cómo aprenden y las relaciones sociales construyen su identidad. El enfoque interaccionista nos dice que el desarrollo socioafectivo es como un baile constante entre el niño, su entorno y sus propias capacidades cognitivas y comunicativas. No es una cosa aislada. Se menciona a Marchesi, según el texto, que nos da pistas sobre la moralidad en estas edades. De 2 a 4 años, juego imaginativo, sin reglas fijas o inventadas sobre la marcha. Pero de 5 a 7 aparece la heteronomía moral. Eso es clave para entender por qué a veces son tan rígidos con las normas. La heteronomía moral significa que las reglas vienen de fuera, del adulto, de los mayores, y son sagradas, incuestionables. Es lo que se llama el realismo moral. Si rompes una regla, mereces un castigo y punto. No importa la intención que tuvieras. Esto encaja con la moral preconvencional que describe también Marchesi. Obedecer para evitar el castigo, básicamente. ¿Exacto? ¿Cómo aplicamos esto en el aula? Pues sabiendo que las normas deben ser claras, concretas y muy consistentes. Y que las explicaciones sobre el por qué de las normas deben ser sencillas y ligadas a las consecuencias directas. Si corras por el pasillo, te puedes caer y hacerte daño. Vale. No podemos esperar un razonamiento moral abstracto todavía. Pero sí podemos empezar a trabajar la empatía, a través de cuentos, de role-playing, ir sembrando las bases para la siguiente etapa, la moral convencional. Todo este desarrollo cognitivo, motor, afectivo, ¿de qué depende? El texto habla de desarrollo psicoevolutivo y distingue factores internos y externos. El desarrollo psicoevolutivo es ese cambio global y continuo que vivimos. Y los factores son la clásica dupla. Internos, la herencia genética, la maduración del sistema nervioso, incluso la nutrición es importante, y externos. El ambiente, la familia, la escuela, la cultura. La eterna pregunta, ¿no? ¿Naturaleza o ambiente? Sí, pero hoy nadie duda de que es una interacción constante entre ambos. No es nature versus nurture, sino nature y nurture. Ambas cosas influyen y se modulan mutuamente. El texto menciona brevemente teorías ambientalistas, como la de Vygotsky, con su énfasis en la zona de desarrollo próximo, y el papel del adulto o compañero más capaz. Fundamental Vygotsky. E innatistas, como la de Piaget, más centrada en la maduración interna. Pero concluye que la visión interaccionista es la más completa hoy en día. Y es la que mejor nos orienta como docentes, creo yo. Porque si bien no podemos cambiar la genética de un niño, sí podemos actuar sobre el entorno, sobre los estímulos que ofrecemos, sobre la calidad de las interacciones. Claro. Y ahí nuestro papel es crucial, especialmente recordando, como dice el texto, la enorme dependencia y plasticidad del niño al nacer. Necesitan ese ambiente humano para desarrollarse. Mientras disfrutas de esta formación, queremos recordarte que puedes llevar tu preparación un paso más allá con nuestros libros especializados. En ellos vas a encontrar todo el contenido que estás escuchando ahora, pero ya organizado en papel, con tablas, gráficos, resúmenes diseñados para facilitar el estudio y, por supuesto, a un precio muy económico. Son materiales creados pensados en el opositor de ahora, claro, directos y perfectos para preparar el examen de forma autónoma y con garantías de éxito. No lo dejes pasar, dirígete a la descripción o a los comentarios de esta formación y haz clic en el enlace que te llevará directamente a la compra del libro. Tu mejor nota empieza aquí. Precisamente, ¿cómo conectamos todo este conocimiento teórico con la práctica docente que nos exige la legislación actual? La LOMLOE, el Real Decreto 95/2022. Pues el propio currículo de infantil está diseñado sobre esta base evolutiva. Las 3 áreas, crecimiento en armonía, descubrimiento y exploración del entorno, comunicación y representación de la realidad, buscan un desarrollo integral, atendiendo a todas estas facetas. Y los objetivos, los saberes básicos, los criterios de evaluación, están secuenciados respetando estas etapas evolutivas. O al menos, esa es la intención. Nuestra labor entonces es traducir eso en metodologías activas, globalizadas,
basadas en el juego, que permiten adquirir las competencias clave desde la base. Exacto. Desde la competencia lingüística hasta la de aprender a aprender o la digital, que ahora es tan importante. Todo empieza aquí, en infantil, adaptando las propuestas al momento evolutivo de cada niño y niña. Y aquí es donde conocer bien estas etapas nos permite justificar nuestra programación didáctica en la oposición, ¿verdad? Demostrando que nuestras propuestas responden a las necesidades reales del alumnado. Fundamental, y sin olvidar, claro, consultar los desarrollos curriculares de cada comunidad autónoma, que pueden tener sus matices. Profundicemos un poquito más en dos áreas que el texto detalla bastante: lenguaje y motricidad, con hitos más específicos. Para el lenguaje, distingue la etapa prelingüística, 0-12 meses, y la lingüística a partir de los 12 meses. En la prelingüística, lo fascinante es ver cómo desde el llanto, la risa o el balbuceo ya hay comunicación e interacción. Reaccionan a la entonación, empiezan a discriminar sonidos. Es la base sobre la que se construirá todo lo demás, el andamiaje inicial. Y en la lingüística vemos la explosión léxica, esas primeras 20-50 palabras, la palabra frase, agua para decir quiero agua, la imitación. Se menciona a Mora, que dice algo interesante, que el lenguaje es artificial. Sí, en el sentido de que necesita del contacto social para florecer. La capacidad está ahí genéticamente, pero sin estímulo, sin interacción, no se desarrolla plenamente. Y eso refuerza nuestro papel como docentes y el de las familias, claro. Totalmente. Hablarles mucho, leerles cuentos, cantar canciones, responder a sus intentos comunicativos por muy básicos que sean. Todo eso es el andamio vygotskiano que necesitan para desarrollar esta herramienta que es, fundamental. El estímulo adulto es insustituible. Y en cuanto a hitos motores, según Cañizares, más que aprendernos una lista exhaustiva de memoria, ¿qué patrón general vemos? Vemos una progresión muy clara. Por un lado, céfalo-caudal. Se controla antes la cabeza que las piernas. Y por otro, próximo-distal. Se controla antes el tronco y los brazos que los dedos de las manos. Y vemos cómo pasan de movimientos globales poco coordinados a acciones cada vez más precisas y diferenciadas. Levantar la cabeza, sentarse, gatear, caminar, correr, saltar, manipular objetos pequeños. Cada hito abre nuevas posibilidades de exploración y, por tanto, de aprendizaje. El texto también menciona brevemente estadios sociales de Giddens, impulsividad motriz, emocional, sensorio-motor, personalismo, y la visión de Freud sobre la sexualidad infantil, la pregenitalidad. Son como pinceladas para entender la complejidad de la construcción social y personal, ¿no? Sí, son visiones complementarias que refuerzan esa idea de que todo está conectado. El desarrollo motor permite explorar más, sensorio-motor, las emociones se van regulando y expresando de formas más complejas, emocional, y surge esa necesidad de afirmarse como individuo diferente, personalismo, sobre los 3 años, muy ligado a la etapa del no que decíamos antes. Y todo esto nos lleva, ahora sí de forma central, al papel de los adultos. El texto es tajante. Nuestro papel es determinante. Absolutamente. Somos la fuente principal de seguridad, de afecto, de estímulos, de modelos de comportamiento. En estos primeros 6 años se sientan las bases de la confianza en sí mismos, del autoconcepto, de la autoestima. Es una etapa crítica. El texto habla de encontrar un equilibrio difícil, ¿eh? Ni sobreproteger generando inseguridad, ni exigir demasiado generando frustración constante. Y destaca la importancia de la estimulación temprana, pero bien entendida. Exacto, que no es llenarles de fichas y actividades académicas desde bebés, por favor, sino ofrecer un entorno rico en experiencias sensoriales, motrices, lingüísticas, afectivas, adecuadas a cada momento evolutivo. Se trata más de observar, proponer, acompañar. Justo. Y ser muy conscientes de que aprenden muchísimo por imitación. Somos su principal modelo para aprender a gestionar emociones, a resolver conflictos, a relacionarse con los demás. Lo que ven en nosotros lo interiorizan. La calidad del vínculo afectivo, el apego seguro y la coherencia en las normas son cruciales entonces para su desarrollo personal y moral. Sin duda. Un apego seguro les da la base, la confianza para explorar el mundo. Y unas normas claras, aplicadas con afecto y consistencia, les ayudan a interiorizar los límites necesarios para la convivencia. Aquí la colaboración familia-escuela es fundamental, como bien apunta el texto. Tiene que haber coherencia.
Entonces, recapitulando un poco, hemos desgranado el tema 1 no solo como un listado de características evolutivas, sino intentando ver sus implicaciones prácticas para un futuro maestro o maestra que se enfrenta a las oposiciones y, sobre todo, a la realidad del aula. Hemos visto la lógica peculiar del pensamiento infantil, según Piaget, la importancia del desarrollo motor como base para la acción y el aprendizaje, la construcción progresiva de la identidad social y moral, Y cómo todo ello está influido por factores internos y externos, donde el adulto juega un papel mediador insustituible, un papel activo. Y la conclusión del texto nos recuerda nuestro objetivo final como docentes: formar ciudadanos competentes, críticos, comprometidos. Exacto. Y para ello, necesitamos adaptar nuestra enseñanza a estas etapas evolutivas, colaborar estrechamente con las familias y, como decía Freire en esa cita que recoge el material, quien se atreva a enseñar nunca debe dejar de aprender. La formación continua es inherente a nuestra profesión. No podemos parar de aprender. Totalmente de acuerdo. Y para seguir reflexionando, como hacemos siempre, lanzamos una pregunta final, muy conectada con esa interacción entre lo innato y lo adquirido que hemos comentado. A ver esa pregunta. Que encontramos en cualquier aula. La diversidad. Cómo podemos diseñar como futuros docentes entornos de aprendizaje que sean verdaderamente inclusivos y potencien el desarrollo integral e individualizado de cada niño y niña, respetando sus características y ritmos únicos desde el primer día. Buena pregunta, compleja, pero necesaria. Ahí queda esa reflexión para seguir dándole vueltas. Ahí queda. Esperamos que este análisis del tema 1 haya sido útil y aporte claves prácticas para vuestra preparación. Mucho ánimo con el estudio y hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en esta formación. Si quieres acceder a toda la información que has escuchado, acceder a todos los recursos y materiales complementarios, los tienes disponibles a través de los enlaces que encontrarás en la descripción y en los comentarios de este episodio. Si esta formación te ha resultado útil, te pedimos un favor muy sencillo. Suscríbete y déjanos tu valoración en Spotify o tu like en YouTube. Tu apoyo es la clave para que podamos seguir creciendo y creando nuevos contenidos gratuitos como este, ya que la plataforma da mucha importancia a las reseñas más recientes. De verdad, es algo importante. Cada clic, cada valoración y cada suscripción nos ayuda a seguir ofreciéndote la mejor preparación y crear nuevas formaciones de manera gratuita como esta, que tenga sentido seguir haciéndolo. Y es que acabamos. Un fuerte abrazo y sigue avanzando porque ya estás un paso más cerca de tu objetivo final. Nos vemos en la próxima formación.